Estoy muy feliz de compartir una experiencia de casi muerte que cambió completamente mi vida. Esto ocurrió en 1968, tras una cirugía derivada de un parto. Mi corazón dejó de latir durante aproximadamente 45 segundos y el electrocardiograma mostraba una línea recta. Durante ese tiempo viví la experiencia más increíble de mi vida. Antes de continuar, por favor, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para ser avisado cada vez que haya un nuevo vídeo. Recuerdo estar en el techo, con una visión panorámica de 360 grados. De repente, me sentí viva, pero más allá de mi cuerpo físico. Por primera vez, tomé conciencia de que habitaba ese cuerpo, pero que no era ese cuerpo. Veía a los médicos, me veía acostada en la mesa de operaciones, con tubos en la nariz y en la boca. Mi piel estaba cadavérica, y me miré, pensando, Dios mío, qué horror. Tenía 26 años en ese momento, y aunque no era una belleza, la juventud me daba confianza. Sin embargo, en ese momento, nada de eso importaba más, pues ese cuerpo era solo un vehículo. Yo no era él. Oía al cirujano pidiendo más sangre con urgencia. En un momento, él dijo, «Se me está escapando». Pero mientras eso ocurría, mi mente ya no estaba más en la sala de cirugía. Pensaba en mi marido y en mi suegro, que estaban en la sala de espera. Cuando me llevaron a la operación, mi marido me dijo, «No te preocupes, todo saldrá bien». Nunca había estado en esa sala de espera antes, y ni siquiera sabía cómo llegar allí. Sin embargo, al pensar en mi marido, instantáneamente me vi en la sala de espera del hospital. Atravesar paredes parecía la cosa más natural del mundo. Me pareció extraño que la sala no tuviera bancos o sillas, pero pensé que podría ser un día de limpieza. Vi a mi marido y a mi suegro paseando de un lado a otro, y me di cuenta de que no podían verme, aunque yo los veía perfectamente. Esto me causó una sensación de desesperación, como si estuviera viva, pero incapaz de comunicarme con quienes amaba. Incluso durante toda esa experiencia, nunca perdí la noción de quién era. Era yo misma. Pero al mismo tiempo, sentía que estaba dentro del corazón de mi marido. Sabía lo que él pensaba. Más tarde, incluso lo cuestioné por no haberse preocupado mucho durante mi cirugía, y él confesó que, de hecho, creía que estaba en buenas manos y solo esperaba que todo terminara bien. En un momento, puse mi mano en el hombro de mi suegro para consolarlo, pero mi mano atravesó su cuerpo. Quedé perpleja, sin entender lo que estaba sucediendo. De repente, me encontré sola en un abismo de oscuridad absoluta, una oscuridad tan profunda que no podría compararla con nada que hubiera visto. Pensé, listo, estoy muerta. Pero, al mismo tiempo, estaba más consciente e inteligente que nunca. Daría todo por escuchar un sonido, ver a alguien o algo. Esa sensación de aislamiento me hizo recordar las lecciones de catequesis, cuando decían que viviríamos hasta el fin de los tiempos, hasta la resurrección final. Pero, ¿qué es el fin de los tiempos cuando se está ante las tinieblas? ¿Un segundo? ¿1000 años? ¿Miles de millones de años? Esa angustia no duró mucho, pues, de repente, vi una pequeña luz en el horizonte, como una estrella en el cielo más oscuro. Fue suficiente para llenarme de esperanza. Fui rápidamente atraída hacia esa luz, que fue ocupando todo el horizonte hasta que entré en ella. Fue el momento más bello de mi vida. Esa luz era un océano de amor y paz, y sentí que había vuelto a casa. No solo estaba rodeada de amor, era el amor. Me convertí en la propia paz, la plenitud. Fue una sensación indescriptible, porque era yo misma, pero al mismo tiempo era todo. Me sentía completa más allá de lo que podría imaginar. Aunque, a los 26 años, no llevara una gran carga de miserias humanas, en ese momento, todo el peso de la existencia humana se dejó atrás. Me convertí en amor, me convertí en paz, y esa fusión con todo lo que me rodeaba era algo indescriptible. Yo era todo, y todo era yo. Durante esa increíble experiencia, me sentía parte de todo, participando de todo al mismo tiempo. Era como si fuera todo. La parte más difícil, sin duda, es compartir esta experiencia y encontrar las palabras adecuadas para describirla.
A lo largo de los años, intenté buscar la palabra más precisa, pero desistí. Nunca encontraré la palabra perfecta. Lo que hago es pedir a Dios, o a lo que entiendo como Dios, que envuelva mis palabras con lo que llamo perfume de eternidad, para que ese perfume pueda hacer lo que no consigo expresar. Me encontré en un bellísimo jardín al otro lado, donde fui recibida por seres que nunca había visto en la tierra, pero que reconocía de alguna manera. Ante ellos, me sentí muy pequeña, pero ellos me conocían profundamente. Sabían quién era desde el principio de los tiempos. Los llamo mis guías espirituales. Claro, me hubiera gustado mostrar solo los mejores aspectos de mi carácter, pero sabía que ellos veían todo. En ese jardín, también reencontré a mi hermanito. Mis padres perdieron un bebé de 7 meses cuando yo tenía 11 años, y él era el más pequeño de 3 hermanos. Lo adoraba, pues cuando nació, ya tenía 10 años, y era como si fuera su segunda madre. Recuerdo que me encantaba sus pequeñas uñas, sus orejitas bien dibujadas. Contrajo una enfermedad infecciosa llamada toxemia, que deshidrataba rápidamente a los bebés. En ese momento, no había tratamiento, y no sobrevivió. Un año después, descubrieron el medicamento que podría haberlo salvado. Cuando vi a mi hermano, llamado Pierre, extendió los brazos hacia mí, y nos abrazamos. Fue maravilloso. Lo más sorprendente fue que, mientras estaba en la sala de espera del hospital, como mencioné antes, intenté tocar a mi suegro, pero mi mano atravesó su cuerpo. Ahora, sin embargo, al abrazar a mi hermano, él era tan sólido como cualquier persona viva. Esto me hizo darme cuenta de que estas experiencias van más allá del entendimiento académico. Es necesario mirar hacia el lado espiritual del ser humano, ya que estábamos en una dimensión de conciencia similar. Su realidad era la mía. No nos comunicábamos por palabras, era más que telepatía, porque en la telepatía emites y recibes pensamientos. Aquí, él ni siquiera necesitaba hablar. Yo sentía sus pensamientos y emociones. Yo me convertía en él, y él se convertía en mí. Era una simbiosis, una ósmosis completa. Le dije, «No tienes idea de cómo papá y mamá estarían felices de verte». La pérdida de un hijo es una tragedia para cualquier padre, y él me dijo que siempre nos había guiado y amado. Me sentí profundamente conmovida. El amor en la tierra, de forma simbólica, es como si sacara mi corazón y se lo entregara a mi marido diciendo, «Te doy mi corazón», pero al mismo tiempo extendiendo la mano esperando algo a cambio. Es hermoso, pero es un amor humano, lleno de posesividad y a veces celos. Lo que me tocó profundamente fue el amor de mi hermano. Él nos amaba sin apego, sin celos, de una forma universal. Fue algo maravilloso, y comprendí que el amor nunca muere. Nunca estamos realmente solos. Además de mi hermano, también encontré al hermano de mi marido, Jacques, a quien nunca conocí en vida. Falleció ahogado a los 25 años, y mi marido tenía 14 cuando él nació. Solo lo conocía por fotos, pero cuando lo vi, supe inmediatamente quién era. Mi padre no podía negar a sus hijos, porque ambos se parecían tanto a él. Jacques estaba allí. Y también me sentí muy emocionada porque me amaba. Me apreciaba como cuñada, a pesar de que nunca nos habíamos conocido en la tierra. Él me amaba, y eso, en aquel jardín, era algo mágico. He estado en muchos jardines hermosos alrededor del mundo. He tenido la oportunidad de viajar, maravillarme con flores, parques, pero allí, en ese lugar, todo era diferente. Cuando miraba un simple hilo de hierba, no solo veía su textura y color, sino la vida en cada molécula, como si todo pulsara con vitalidad. Había flores con colores pastel que no existen en la tierra, y lo más impresionante era la armonía que permeaba todo. Me senté a la orilla de un arroyo y quedé deslumbrada. El agua era luz, y me sentía en unidad con todo lo que me rodeaba. No me consideraba más importante que una flor, un hilo de hierba, el viento, o incluso una nota musical. Yo era solo parte de la vida que fluía a través de todo. Fue en ese momento que pensé, en la tierra, hacemos todo al revés. Cuando perdemos a alguien, vemos eso como un drama, y claro, es doloroso.
Pero si supiéramos que solo están regresando al camino de la verdadera vida, tal vez el sufrimiento fuera diferente. Es por eso que testifico esta experiencia, aunque no sea fácil hablar de ella. Es difícil expresar la percepción del tiempo que tuve allí. Todo estaba presente al mismo tiempo, pero al usar palabras, doy la impresión de que había una secuencia temporal, cuando en realidad no era así. En solo 45 segundos, viví milenios, vi el inicio de la Tierra. Me mostraron rápidamente el paso de gigantes por la Tierra, civilizaciones desaparecidas como la Atlántida, y me dijeron que la vida existe en todo el universo, y que grandes sorpresas nos esperan. Nunca olvidaré cuando me dijeron que Dios no era como yo lo imaginaba, un ser humano inmenso que sabía de todo, como aprendí en mi religión. En cambio, Dios era la fuerza, el movimiento y la vida, algo mucho más vasto y unificado. Mi vida, comparada con la eternidad, era como el parpadeo de un ojo. En ese estado, era capaz de aceptar la voluntad divina sin resistencias, algo que no puedo hacer aquí en la tierra. También me dijeron que, al morir, no seríamos cuestionados sobre religión, raza, filosofía o cualquier otra categoría humana. La única pregunta sería, ¿cómo amaste? ¿Qué hiciste por los demás? Solo importa la calidad del ser. Esto es algo que llevo conmigo desde entonces. Vi muchas cosas. Era 1968 cuando viví esta experiencia, y me mostraron lo que estaba por venir. Me hablaron de una gran peste, sobre el desempleo que se extendería por el mundo, y vi eventos como terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis. La Tierra realmente se estaba revelando, pero lo que más me impresionó fue la violencia creciente, una violencia enorme, gratuita, sin sentido. Cuando describí esto a mi marido, a quien llamaba mi Santo Tomás por ser tan escéptico, él inicialmente no me creyó, pero hoy me dice, cuando pienso en todo lo que describiste, empiezo a cuestionarme. La violencia que vi era aterradora, y había fuego en el cielo, sangre en los ríos. Pensé que podría ser una guerra civil, o tal vez algo como un accidente nuclear. No sé si lo que vi era literal o simbólico, pero sé que vi una inmensa destrucción. Después de tener esta experiencia, sentí la necesidad de entender más, de ir más allá del conocimiento académico y buscar respuestas espirituales. Entendí que muchas de las visiones, como el fuego, pueden ser metáforas para la purificación de la mente. Hoy, creo que estamos en un punto crítico, donde se nos llama a cambiar nuestro rumbo, a alejarnos del tener y concentrarnos más en el ser. La necesidad de dominar, de ser más eficiente, de ser más fuerte que los demás, hacía que el otro no tuviera tanta importancia. Yo percibía que, si continuábamos así, iríamos directamente hacia el colapso. También me mostraron toda mi vida de atrás hacia adelante, desde mis 26 años hasta mi nacimiento. Fue muy extraño, porque me veía existiendo, pero al mismo tiempo, era quien estaba observando mi propia existencia. Cuando hacía algo bueno, sentía el bien en el corazón de la persona a quien se lo había hecho, y era como si el beneficio regresara a mí. No me gusta usar los términos bien o mal, pero necesito encontrar palabras para explicar. Cuando era desagradable, quería meterme en un agujero de la vergüenza, porque percibía el sufrimiento que había causado a los demás, y eso también me hacía sufrir. Era como un efecto dominó. Era capaz de ver el sufrimiento causado por la falta de amor y por la ignorancia de las leyes espirituales, tanto el sufrimiento que me impuse a mí misma como el que causé a los demás a mi alrededor. Tenía esa habilidad de observarme viviendo, viendo cada pensamiento, emoción y acción, mientras también podía hacer un zoom y verme como una pequeña Nicole, imperfecta y falible. Podía ver mi vida como si Dios estuviera mirándome, no con juicio, sino con una claridad que me permitía ver cuánto mis elecciones no siempre fueron las mejores. Aquí en la Tierra, a veces, cuando somos honestos con nosotros mismos, logramos hacer algún progreso espiritual, como darnos cuenta de que tal vez no deberíamos haber dicho algo que aumentó una pelea o empeoró una situación. Pero siempre hay una parte de nosotros que se justifica, que nos absuelve. Sin embargo, en esa experiencia que tuve, era diferente. Podía verme exactamente como era, sin justificaciones. No era un castigo, sino una revelación.
era ver la distancia entre lo que era y lo que podría ser, especialmente en relación con las veces que actué sin amor o perjudique a los demás, incluso sin querer. Esa percepción traía un fuerte deseo de reparar esos errores, de corregir las fallas en mí misma y, si era posible, en los demás a mi alrededor. Afortunadamente, cuando viví eso, tenía 26 años y, dejando de lado algunas pequeñas cosas, no había causado daño significativo a nadie. Recuerdo una cosa en particular. Una vez, cuando tenía alrededor de 10 u 11 años, mi madre me hizo una crítica, y como venganza dije: «Me gusta más la tía Gilberte que tú, porque al menos ella me entiende». Para mí, fue una pequeña venganza y listo. Pero eso hirió profundamente a mi madre, y ella cargó con ese dolor hasta el final de su vida. Yo estaba en su corazón en ese momento, viendo el daño que mis palabras causaron. Incluso cuando pedí disculpas, ella decía: «No te preocupes, hija, solo eras una niña». Pero, hasta el final de su vida, ella mencionaba eso de vez en cuando, mostrando cuánto la había herido. Por otro lado, pude ver a mis suegros y a mi abuela, que tenían edades similares, y me mostraron que morirían casi al mismo tiempo, con una diferencia de 2 o 3 semanas. Esto se concretó 13 años después, exactamente como se me mostró. Mi suegro falleció el 27 de enero de 1981, un martes. 3 semanas después mi abuela también falleció, y al final de ese mismo año fue el turno de mi suegra. Cuando le conté esto a mi marido, él inicialmente creyó, pero con cierta reserva, diciéndome que tal vez solo fuera un sueño, un bello sueño, pero aún así solo un sueño. Sin embargo, él sabía que no podía estar mintiendo, y a medida que las cosas se desarrollaron en la vida real, comenzó a ver esas pruebas. También vi a mis hijos crecer, y como cualquier madre, estaba muy orgullosa. Vi a mi marido y a nuestros hijos pasar por situaciones que fueron confirmadas más tarde, como ambos romperse la pierna, lo que de hecho ocurrió. Uno de ellos se rompió la pierna esquiando, y el otro, un año después, practicando salto de longitud en la escuela. Todo eso fue verdad. Me dijeron que Cristo regresaría a la tierra y que eso sería inminente. A pesar de haber sido criada en la religión católica, coloco esta experiencia en el corazón de todas las religiones y más allá de sus instituciones, porque del otro lado, si me preguntan cuál es mi religión, respondo: el amor. Simplemente el amor. Esta experiencia no pertenecía a ninguna religión específica. Era la plenitud de Dios manifestada en todo el universo. Lloré mucho porque entendí que cada uno de nosotros es una pequeña parte de esa gran conciencia, que algunos llaman Cristo, pero que puede tener otro nombre. El nombre, sin embargo, no importa. Lo que realmente importa es esa conciencia mayor, y lo que se nos pide no es poner nuestro corazón en una hermosa casa, un coche lujoso o un yate. No tengo nada en contra de esas cosas, siempre que no pongamos todo nuestro corazón en ellas. Lo que se nos pide realmente es hacer florecer en nosotros esa rosa del amor, que es nuestro verdadero ser. Entendí que, si individual y colectivamente hacemos este trabajo interior, de reconectarnos con quienes realmente somos, el paraíso se manifiesta en la tierra. No necesitamos grandes esfuerzos para redescubrir nuestra esencia, porque ya está presente. El problema es que está enterrada bajo el ego, las pasiones, los deseos y tantas ilusiones que ya no logramos verla. Si hacemos este trabajo psicológico y espiritual para tomar conciencia de quiénes somos y irradiar eso, el paraíso volverá a la tierra y la paz reinará. Para mí, eso era extremadamente importante. A medida que me sumergía cada vez más profundamente en mi conciencia, me veía en paisajes cada vez más hermosos. Terminé en una ciudad de luz, hecha de oro y piedras preciosas, algo indescriptiblemente bello, hasta el aire parecía hecho de luz dorada. Allí, reviví mi vida una vez más, haciendo un nuevo balance. Y entonces, me preguntaron si quería quedarme del otro lado o volver a la tierra. Es difícil de explicar, pero era como si le preguntaran a una gota de agua si quería convertirse en el océano. Claro, tenía 2 hijos pequeños y un marido que adoraba. Aún así, no quería volver a la tierra. Eso puede parecer cruel, pero asumo esa sensación porque, en el punto más profundo de mi alma, sentía que era una con todo.
Si elegía no volver, no estaría separada de mis hijos ni de mi marido, porque estaría en ellos y ellos en mí. Sin embargo, cuando regresara a mi conciencia humana, comencé a pensar que no quería que mis hijos sufrieran la pérdida de su madre, ni que mi marido se quedara en los brazos de otra mujer. Estuve dividida entre el amor incondicional que sentía del otro lado y los lazos humanos que aún me conectaban a la vida terrenal. Me dijeron que, si elegía quedarme del otro lado, podría estar siempre en el corazón de mis hijos. Recuerdo haber testificado sobre esta experiencia en una conferencia en Bélgica, donde un hombre me escribió una hermosa carta. Contó que había perdido a su esposa y tenía una hija de 11 años. Durante la enfermedad de la madre, la niña siempre se aseguraba de abrazar a su madre con mucho cariño, sabiendo que ella no estaría más allí pronto. Después de que la madre falleció, él le preguntó a su hija por qué no lloraba por la ausencia de su madre, a lo que ella respondió: «No echo de menos a mamá, porque estoy llena de ella por dentro». Este relato me tocó profundamente, pues mostraba que, de hecho, podemos permanecer en el corazón de aquellos que amamos, incluso después de partir. En la ciudad de luz donde estaba, vi que, si volvía a la tierra, enfrentaría muchas pruebas y sufrimientos. Me vi llorar varias veces y pregunté qué había hecho para merecer eso. Me dijeron que no era un castigo, sino que, antes de nacer, había aceptado pasar por estas experiencias para crecer espiritualmente. Sin embargo, del otro lado, estas pruebas se ven solo como oportunidades de crecimiento. Supliqué que todas estas experiencias difíciles me fueran dadas de una vez, porque sentía que sería capaz de soportarlas. También me mostraron que ya había vivido en la tierra antes, y eso fue difícil de aceptar durante mucho tiempo, especialmente por causa de las enseñanzas de mi fe católica. Pero a medida que las cosas que había visto durante mi experiencia comenzaron a realizarse en mi vida, me vi forzada a reconocer que la reencarnación existía, aunque inicialmente no quisiera creer en ello. Me mostraron el vínculo que une todas estas vidas. Me dijeron que regresamos a la tierra hasta adquirir suficiente amor y sabiduría, pues todo es una cuestión de evolución. Vi, del otro lado, que tal vez de forma egoísta, había pedido que me dieran en una sola vida todo lo que aún tenía que vivir en otras vidas, porque no quería volver a la tierra, ya que para mí, la tierra era como un infierno. Sin embargo, me dijeron que no podían darme más de lo que pudiera soportar. Durante esa revisión de mi vida, sentí como si todo el universo se colocara ante mí, en forma de un ser que mi corazón ya conocía. No dijo ser Cristo, Buda, Vishnu, Mahoma, nada de eso. El nombre no importaba. Yo lo conocía, mi corazón lo conocía, y toda mi vida pasó ante sus ojos. Solo me hizo una pregunta. ¿Cómo amaste? ¿Qué hiciste por los demás? Porque al final, eso es lo que realmente importa. En ese momento, en la ciudad de luz y piedras preciosas, vi un ser viniendo hacia mí. Desde lejos extendí los brazos y dije: «Quiero casarme contigo». Ese ser no tenía un género definido, era tanto masculino como femenino, tal vez andrógino. Cuando se acercó a mí, supe que ese ser era yo misma, la perfección de mí, lo que soy en otra dimensión, la versión completa de mí al final de los tiempos, pero que ya existe en otro plano. Es difícil describir cuánto somos bellos en nuestra forma esencial. Si supiéramos quiénes realmente somos, abandonaríamos todas las pequeñas cosas que nos atan aquí en la tierra. En nuestra dimensión absoluta, somos una perfección total, estamos en plena paz. Es una sensación fabulosa, una plenitud extraordinaria. Quería unirme nuevamente a esa versión de mí misma, quería ser lo que soy en mi esencia. Pero, al mismo tiempo, me di cuenta del largo camino que aún necesitaba recorrer para alcanzar. Fue una gran lección de humildad. Comprendí que el tiempo no es más que una distancia que nos separa de nosotros mismos. Podría ser eso, instantáneamente, si lograra elevar mi conciencia a ese nivel. En esa conciencia elevada, sería capaz de aceptar cualquier desafío en la vida, incluso estar en una silla de ruedas toda la existencia, algo que, en la Tierra, intentamos evitar. Pero allí, esas dificultades no se veían como pruebas, eran simplemente oportunidades para adquirir lo que aún nos falta: paciencia, resistencia
y la capacidad de despertar el amor a nuestro alrededor. Mi hermano me acompañaba en esa ciudad de luz. No recuerdo exactamente todo, pero sé que él me dijo adiós allí. Me pidió que dijera a nuestros padres que fueran indulgentes cuando nuestra abuela materna estuviera al final de su vida. Más tarde, vi que mi abuela desarrolló lo que hoy llamamos Alzheimer, algo que, en aquel entonces, llamábamos demencia senil. Comenzó a alejarse, a decir cosas que no concordaban con su naturaleza bondadosa, y el médico de la familia explicó que eso solo empeoraría, pero no era culpa de ella. Todo esto fue como mi hermano había previsto. También me dijeron que debía esperar 17 años antes de hablar sobre esta experiencia, porque, antes de eso, sería considerada solo un trauma derivado de la cirugía. Cumplí ese tiempo y, años después, compartí mi historia. En una charla para una asociación de apoyo a familias en duelo, una señora se levantó y dijo que había pasado por algo similar. Ella también fue instruida a esperar 11 años antes de hablar sobre su experiencia. Eso me mostró que no estaba sola. Cuando volví a mi cuerpo, la sensación fue como si estuviera entrando en una media apretada. Para mí, fue el verdadero drama de la vida. En el otro lado, era todo. Estaba unida al universo. La energía del universo es simple: vida, amor, conciencia, sabiduría, belleza y armonía. Esa es nuestra verdadera esencia. Pero, al regresar al cuerpo, sentí como si estuviera entrando en un ataúd, separándome de los demás. El sentimiento de ser uno con el todo desapareció y volví a la realidad terrenal, donde nos vemos como separados, donde juzgamos y nos herimos unos a otros. Cuando me despertaron con un leve toque, me sentí triste por haber perdido la experiencia. Aún tenía en mis oídos una música de belleza incomparable, algo que nunca he escuchado igual en la Tierra. Sentía una plenitud que hacía que todo pareciera correcto en el universo, incluso con todas las incoherencias de la vida cotidiana. Quería haber traído esa sensación de eternidad conmigo, pero solo logré cargar fragmentos, como pequeños trozos de miel de esa experiencia divina. Sin embargo, esta experiencia es exigente. Antes, podía dormir en paz, incluso si había sido grosera con alguien. Ahora, ya no puedo hacer eso, porque siento que necesito trabajar constantemente en mí misma, en mi vigilancia interior, para descubrir quién soy de verdad. No somos solo este ego, estas pasiones, deseos o la necesidad de ser superiores. Cuando experimentamos algo más grande, nos damos cuenta de cuán insignificantes son esas cosas. Es miserable creer que esas cosas nos traerán felicidad, cuando hay algo mucho más grande detrás. Creo firmemente que es al descubrir esa conciencia en nosotros y al darle prioridad que podremos cambiar el mundo. Gracias por ver hasta el final. Deja tu comentario sobre lo que te pareció este relato. Hasta el próximo video.